Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los textos más fundamentales y, la verdad, más controvertidos del gnosticismo moderno, El matrimonio perfecto de Samael Aun Weor. Este libro propone un camino hacia lo divino que es, bueno, bastante distinto a lo que uno suele escuchar, así que vamos a sumergirnos en sus secretos. Uf, fuerte, ¿no? Toda la obra, pero toda gira en torno a esta pregunta. Ojo, no habla del sexo como simple placer, sino como la llave maestra, el famoso gran arcano para la transformación espiritual. Esta es la idea central que vamos a explorar. Ok, para entender la solución que propone, primero tenemos que entender bien cuál es el problema que diagnostica. El texto arranca con una afirmación bastante dura sobre nuestra condición como seres humanos. Según esta filosofía, en realidad no estamos despiertos. La humanidad vive en un estado de sueño, como hipnotizada por las distracciones de la vida. El trabajo, las cosas que tenemos, las relaciones, es como vivir en piloto automático, sin una conciencia real de uno mismo. Esta cita del autor lo resume perfecto. Claramente no se refiere a un sueño literal de dormir, sino a un estado de conciencia dormida. Las personas actúan como sonámbulas, fascinadas por todo lo que pasa afuera, pero olvidándose de lo que son por dentro. Bien, una vez que se plantea el problema, esto de vivir dormidos, el libro presenta la meta final, el único y gran objetivo de todo este camino. Y acá viene algo súper interesante. Hay que prestar atención a cómo redefine el concepto de Cristo. No se está refiriendo a la figura histórica, sino a un principio cósmico, una fuerza universal. La meta, entonces, no es adorarlo, sino convertirlo en parte de uno, encarnarlo. El texto es muy claro en esto. Toda práctica, todo esfuerzo espiritual tiene este único y tremendo propósito: lograr que ese principio crístico se manifieste y se haga real dentro del individuo. Entonces, si la cristificación es la meta, ¿cuál es la herramienta para llegar ahí? Bueno, acá es donde la obra revela su enseñanza más polémica y secreta. Esta es la clave de todo, lo que se llama el arcano AZF. La práctica, en esencia, es la unión sexual donde la pareja, en lugar de expulsar la energía creadora, la transmuta. Según el texto, esta retención consciente es lo que despierta el Kundalini, esa serpiente ígnea que sube por la columna activando poderes ocultos. Para darle un contexto más antiguo, la obra conecta esta práctica con la Cábala, diciendo que el sexo es la novena esfera. Se afirma que esta es la prueba máxima, el descenso que todos los grandes iniciados de la historia, como Jesús, Buda o Dante, tuvieron que superar. Y esta frase ilustra perfecto la gravedad y el secretismo que, según el texto, siempre rodearon a este conocimiento. Se habla de un pasado donde revelar el gran arcano se pagaba con la vida, esto para subrayar su poder y el peligro que se percibía en su divulgación. Al tener esta llave, la realidad que conocemos empieza como a desvanecerse y se revela una cosmología oculta, un universo entero que funciona por detrás del nuestro. Un concepto fundamental de este universo es la luz astral. Hay que imaginársela como una sustancia, un fuego de naturaleza sexual, que contiene el registro de absolutamente todo lo que existió y existirá, y es también el escenario de una lucha constante entre fuerzas de luz y de oscuridad. Un ejemplo clarísimo de esta dualidad es la doble cara de Venus. Por un lado está Anael, el ángel del amor puro, y por el otro, su sombra, Lilith, que representa la decepción y el lado oscuro del deseo. Todo tiene su contraparte. Dentro de este universo, las leyes de la física se pueden trascender. La ciencia de Ginas se presenta como la habilidad de pasar el cuerpo físico a la cuarta dimensión. Esto permitiría cosas como caminar sobre el agua o atravesar paredes, algo que, según el libro, hacían maestros como Jesús. Pero la batalla más importante no se pelea ni en el cosmos ni en la luz astral. El texto nos trae de vuelta para adentro, al campo de batalla que es la propia mente. Acá, el yo o el ego es el enemigo número 1. Pero no es una sola cosa, ¿eh? Es como una legión de pequeños yoes que tenemos adentro. El yo de la rabia, el de la envidia, el del orgullo. Esos son la causa del sufrimiento y, dato clave,
son lo que se reencarna vida tras vida. Y para disolver estos yoes, hay que aniquilar el deseo que los alimenta. La analogía que usa el libro es curiosa, pero muy directa. Hay que volverse como un limón, exprimido hasta la última gota, sin dejar ni rastro de ganas de nada. Y después de la batalla contra el ego y de todo el trabajo con la energía creadora, se llega al resultado final de este camino esotérico. El superhombre no es una mejora gradual de la especie. Es el resultado de un acto revolucionario interior. Es el ser humano que disolvió su ego y creó sus cuerpos crísticos, encarnando por fin su alma y convirtiéndose en un maestro completo. Y esto no es un proceso caótico, ¿eh? Se describe como un camino superestructurado de iniciaciones. A través de pruebas internas, el iniciado va avanzando. En la cuarta iniciación mayor, por ejemplo, se gana el derecho a la felicidad del nirvana, y en la quinta, finalmente, encarna su alma. Ahí alcanza la maestría. Y acá, al llegar a la cima, el adepto se enfrenta a una elección tremenda. Puede sumergirse en la dicha del nirvana y olvidarse del mundo para siempre, o puede renunciar a esa felicidad por pura compasión y volver para ayudar a la humanidad que sigue dormida. Y así cerramos este recorrido. La obra presenta un sistema completo, un diagnóstico de la humanidad, una meta trascendental, una práctica sexual secreta y toda una cosmología oculta. La pregunta final, claro, queda abierta. ¿Es este un mapa hacia lo divino o una arquitectura increíblemente compleja del pensamiento humano? La respuesta, quizás, está más allá de cualquier explicación.